Me da muchísimo gusto darles a todos ustedes hoy la bienvenida a la presentación del libro Los Pilares de la Vida de Gerardo Martínez Cristerna. Bienvenido, Gerardo, muchísimas gracias por estar aquí para compartir tu conocimiento. Y acompañan al autor en el foro, Elmer Palome Cavadilla. Bienvenido, Elmer, gracias por estar aquí. Y bueno, esta presentación está organizada junto con la editorial AMS. Pues muchas gracias aquí a las agentes literarias, gracias a todo el equipo de Péndulo por hacer que esto sea posible. Y luego de la presentación daremos un espacio a preguntas y respuestas y pueden comprar el libro y seguramente será firmado, autografiado por el autor. Doy la palabra a Elmer. Buenas noches a todos, muchas gracias, de verdad es un placer estar todos reunidos en un evento tan importante. Entonces, antes de comenzar quiero agradecer a los medios de comunicación que se han dado cita, que se encuentran presentes para la presentación de un libro más del autor Gerardo Martínez Cristerna. También agradecer a Pedro, esta librería es un oasis en esta ciudad, ¿verdad? Referencia libresca, donde todos los autores están presentes a través de sus letras, a través de sus escritos, a través de sus pensamientos. Y hoy, en esta tarde-noche, pues nos complacemos en estar presentes con uno de los autores contemporáneos más vigentes, más vitales del pensamiento de nuestro México. Me refiero principalmente a Gerardo Martínez Cristerna, el autor de este nuevo libro, su más reciente libro. Tiene una amplia trayectoria como escritor, como pensador, y este libro realmente es importante y por eso nos ha convocado la librería El Péndulo para poder hacer esta presentación. Bien, antes de comenzar quiero decirles quién es el autor, quién es Gerardo Martínez Cristerna, cuál es su trayectoria académica, cuál es su pensamiento filosófico, cuál es su postura, su ideología y cuáles son sus aportaciones en este sentido de el pensamiento que está aportando a nuestro país, a México. Y Gerardo Martínez Cristerna es filósofo, es un escritor, es conferencista, es filántropo mexicano y ha sido influido por el pensamiento también de dos grandes pensadores, de dos grandes intelectuales, entre el que destaca Friedrich Nietzsche y también el doctor Hans Kuhn, quien han influido en su pensamiento. También es presidente de dos fundaciones, de la Fundación Ética Mundial de México y también de la Fundación Cultural Hombre y Mundo. Es una editorial que ha publicado grandes autores como Carlos Monsiváis, como Hans Kuhn, como Samuel Ruiz, Enrique Dussel, entre otros muchos, ¿verdad? Bien, el pensamiento de Gerardo Martínez Cristerna es un pensamiento crítico, no es un pensamiento suave, es un pensamiento agudo, es un pensamiento filosófico y filoso, también en el sentido de la filosofía, pero también es un pensamiento cáustico en el sentido de que quien lo escucha, quien lo oye, se conmueve, ¿verdad? Hay un pensamiento crítico, una nueva postura, hay un giro radical en el pensamiento de Gerardo Martínez Cristerna. Ha dado muchas conferencias en diversas partes del mundo, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Nicaragua, en Salvador, en España, en el Fórum Universal de las Culturas. Tuvo una presentación brillantísima, fue invitado a este Fórum Universal de las Culturas, que el foro fue fundado en 1748 aproximadamente, y Gerardo fue uno de los ponentes, pues ahí, muy requerido en este foro que se realizó en Monterrey en el año 2007. Él tuvo varias conferencias con varios autores que venían del mundo, un intercambio intelectual muy impresionante, muy fructífero, y que dejó un legado filosófico, cultural y sociológico para nuestro país. Gerardo, pues también ha estado compartiendo el espacio, compartiendo, digamos, el tiempo, el pensamiento filosófico con Franco Volpi, un gran intelectual italiano, con el doctor Hans Kuhn, con Enrique Dussel. Gerardo hizo una gira hacia Argentina en el 40 aniversario del Cordobazo, lo invitó Enrique Dussel para caminar, para recorrer con él, regresar a Córdoba, regresar a Argentina, estar en Mendoza, y juntos estuvieron dando un sinfín de conferencias en la ciudad del doctor Enrique Dussel. Entonces, ha estado también con Carlos Monsiváis, el gran amigo Gerardo de Carlos Monsiváis,
de Mónica Cranolini, de Manuel Frajot, y recientemente vino otro de sus grandes amigos a México. Estuvo con él 3 semanas aquí en México. Me refiero al doctor Antonio Piñero, un gran académico. Antonio Piñero no había venido a México y vino por invitación de Gerardo, y entonces el mundo de la academia se conmocionó porque dijo, pues Piñero no ha aceptado venir a las universidades y ahora resulta que viene porque lo invita a su amigo Gerardo Martínez. Y estuve, dijo, 3 semanas con Gerardo, dando un sinfín de conferencias en varias universidades importantes de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y en fin, muchas instituciones. Y bueno, ya para finalizar, quiero decir que Gerardo ha dado conferencias de más de 350 lugares, yo creo que más. En su currículo tiene esta cantidad, pero yo puedo pensar que más de 350 conferencias en diversas partes del mundo. Y es autor de muchísimos libros, de verdad. Yo me llevaré aquí media hora mencionando nada más los títulos de sus libros, pero pues lo que nos convoca en esta noche aquí es este libro de Los Pilares de la Vida. Y es un libro importantísimo. Yo les invito a leerlo. No voy a abundar más en cuanto al libro, pero voy a permitirme leer unos fragmentos que tuve la oportunidad de leer para que el autor nos pueda explicar, hacer una plática con ustedes que están aquí como invitados. Y, por ejemplo, aquí Gerardo, en este libro, Los Pilares de la Vida, pues el título es muy llamativo. A mí, yo cuando lo comencé a leer dije, pues es un libro muy bonito, porque nos habla de los pilares de la vida, pero cuando lo leí, Gerardo, yo dije, pues más bien siento que está hablando de el origen de las ideas, el origen del pensamiento, cómo se fundamenta las ideas. Y les leo un breve fragmento donde habla acerca de la memoria. La memoria en el pensamiento filosófico de Gerardo es muy, muy importante, la memoria. El hombre es memoria. Un hombre sin memoria no es nadie, un hombre sin memoria no existe. Y la memoria en el pensamiento filosófico de Gerardo pues está plasmado en su obra filosófica. Dice, la memoria, en la página 32 de este libro, Los Pilares de la Vida. Uno de los graves errores del pensamiento filosófico occidental consiste en haber planteado la memoria en términos de la conciencia humana y de su naturaleza. Esta situación ha obligado a pensar que el pasado es únicamente aquello que podemos recordar, y así nos hemos condenado a todo aquello que hemos olvidado a no tener la dignidad de una idea. Vean, ¿no? Ahí está un pensamiento profundo del autor que de verdad pues nos deja mucho por hablar. Les voy a leer otro fragmento más, uno más y termino. Esto se encuentra en la página 109 de este libro y dice, cita al autor Gerardo Martínez Cristerna, hemos nacido de una probabilidad mínima, como una creación del pensamiento que jamás se repetirá. Y esto solo nos muestra que nuestra llegada a la existencia no es el resultado del azar. Esta superación del azar es la tarea de la mesura. La mesura señala que solo cuando las condiciones óptimas se dan es posible crear un cambio profundo en la estructura de lo real. ¿Qué nos quiere decir aquí, verdad? O sea, también nos deja pensando, nos deja analizando qué es la mesura, qué es el pensamiento, qué es lo real, qué es la existencia, cómo existimos nosotros, cómo nosotros al estar en un tiempo y en un espacio determinado somos, como dice aquí, ¿verdad? Una muestra de nuestra llegada, pero no es el resultado de un azar, sino que es la probabilidad mínima de la creación del pensamiento. El hombre como pensamiento, podemos hablar mucho sobre esto, pero ya quiero terminar con otro fragmento para darle la palabra al autor. Y esto se encuentra en la página 145 del mismo libro. Cito nuevamente al autor Gerardo Martínez Cristerna. Dice, de este acto estamos a 3.000 millones de años después del nacimiento de la Tierra. Y ya hemos comprobado que ella albergó una vida primitiva durante millones de años. Las islas comienzan a reconfigurarse bajo el océano. La corteza terrestre se divide en grandes placas y más abajo el núcleo de la Tierra sigue activo. Es más caliente en la superficie del Sol y ese calor genera movimiento en las rocas. El calor genera movimiento en las rocas, dice Gerardo. Bajo la corteza de estos movimientos
se reestructuran las placas terrestres y con ellas se transportan islas y océanos. Transcurren millones de años durante los cuales nuestro planeta sigue activo. La creatividad impone las condiciones de la posibilidad de la existencia humana y del pensamiento. Pero nada más que interesante, ¿hasta dónde va Gerardo? ¿Hasta dónde va en estos pilares de la vida? Por eso yo cuando lo leía decía que como el origen de las ideas de pensamiento del hombre, el origen de las ideas, ¿dónde se fundamenta? ¿Cuál es el arché? ¿Cuál es el principio? ¿Verdad? El arché como el origen, el arché como el hombre que tiene la capacidad de poder darse una idea y a partir del nacimiento de las ideas surge entonces el pensamiento, porque no se puede pensar sin ideas. Gerardo está partiendo de esto. Primero son las ideas antes de que el pensamiento del hombre pueda estructurar una síntesis intelectual, racional. Se requiere el principio, y el principio es esas ideas que está planteando en este libro. Y bueno, concluyo leyendo así muy brevemente ya el índice de verdad. Yo cuando Gerardo pude leer su libro, todavía no salía a la imprenta, pero ya me estaba muy emocionado, me lo platicaba. Y yo cuando leí el índice también me emocioné más que él, yo creo, porque vean, dice, la humanidad, la memoria, la metafísica, la temporalidad, la creatividad moderna, el caos mesurado, el carácter creativo, la imaginación del uno al todo, la ciencia de las emociones, el carácter creativo del lenguaje, una nueva concepción del caos, crítica a la historia de la metafísica, destrucción del humanista, antecedentes de Nietzsche, más allá de Nietzsche, la evolución anterior al ser humano, la llegada del homo, el origen del lenguaje humano, el desarrollo del pensamiento humano, la sociedad moderna, la cultura postmoderna. En fin, es un índice muy amplio, es un índice de Gerardo maratónico, el de tu libro, pero es un libro que de alguna manera está dándonos a nosotros, es un libro que yo lo considero como un manual básico de filosofía. Aquí estamos ante un manual básico de filosofía, realmente el que yo pude leer y que está siendo presentado en este momento. Gerardo, pues de verdad es un honor que estés presentando otro libro más, son muchísimos, son más de 40 libros que tiene Gerardo, 24. Muchas publicaciones, ¿cuánto? 24. 24, más de 40 publicaciones también en periódicos, en artículos del mundo académico, y pues bueno, 24 libros se dicen fácil, pero no cualquiera escribe 24 libros, ¿verdad? Entonces, felicidades. Pero vamos a dar un aplauso, Gerardo. Gracias. Y yo tengo una pregunta para ti antes de abrir la pregunta pública. ¿Por qué el título de Los Pilares de la Vida? ¿En qué te inspiraste? ¿Por qué le pusiste este título de Los Pilares de la Vida? Pensamiento, creatividad y mesura. Yo le agradezco a Elmer y prefiero que él le siga más bien, ¿no? ¿Para qué yo hablo? O sea, ya con tanta porra, pues ¿para qué, no? O sea, yo les agradezco que estén aquí para empezar. Les agradezco mucho al péndulo porque la verdad me encanta estar en el péndulo. O sea, realmente es muy bello estar en un lugar así y realmente, pues, si viene la gente es porque les interesa el título y espero yo que les interese el libro porque el libro pues, es lo que vamos a presentar o lo que está presentando Elmer, lo que está presentando el péndulo, y yo le agradezco al péndulo, de veras, o sea, realmente estamos muy contentos y espero que esto sirva para estar más unidos, porque yo he estado en otros péndulos y me ha ido muy bien, me encanta, y de veras gracias. Yo les voy a hablar del libro y por qué. La primera pregunta que me hizo Elmer, las 3 otras preguntas se las voy a contestar porque creo que son muy interesantes. Yo les voy a hablar de filosofía, pero les voy a hablar de filosofía sencilla. O sea, yo a la hora de escribir soy pues muy riguroso, pero a la hora de hablar, a la hora de transmitir mi pensamiento, pues soy muy sencillo, porque yo quiero llegarle a la gente y sobre todo que yo doy muchas conferencias a
en universidades, en bachilleratos, en muchas partes del mundo. Entonces, es sencillo, porque si no, la filosofía como que dicen, ay, es nada más la erudición y todo eso. No, como dijo Elmer, yo soy muy propositivo, o sea, soy muy crítico de todo lo que ha pasado en la filosofía a través de la humanidad. Realmente es muy preocupante lo que ha pasado. No se los puedo contar así rápido porque pues es muy largo. Lo podría platicar, pero es muy largo decirles que la humanidad, por desgracia, se ha equivocado en la forma de pensar, no de ahorita, sino de hace 20,000 años. O sea, el pensamiento humano como lo conocemos solamente tiene 20,000 años. O sea, es nada. El universo tiene 13,800 millones de años de existir y el humano nada más tiene 20,000 años de existir como humano, como somos ahorita, como somos actualmente. Entonces, yo me he dado a la tarea de hacer una crítica muy severa al pensamiento humano. ¿Y por qué? ¿Por qué lo he hecho? Pues porque los estudios que yo he hecho me han llevado a eso. O sea, yo no soy una gente amargada que nada más critique por criticar. O sea, no trato de... Yo soy muy feliz, o sea, soy muy feliz por lo que hago como filosofía, por las conferencias que he dado, que han abarcado todo el mundo. Por ejemplo, he recorrido toda la África, toda la Asia, pues he recorrido muchísimos lugares dando conferencias, y entonces he hecho esto con el afán de hacer una crítica, pero no porque sea yo resentido, sino porque yo quiero hacer algo por la humanidad. Yo ya tengo 83 años, o sea, va a ser difícil que yo pueda acabar toda mi obra porque ya estoy grande, pero lo he intentado y lo he hecho de las maneras más importantes que he tratado de hacer para dar este pensamiento filosófico, crítico, muy crítico de la humanidad. Y entonces, yo me he inspirado, sobre todo en un autor. Primero, yo tengo mi filosofía personal, o sea, yo tengo mi sistema filosófico, pero yo he estado muy cerca de Friedrich Nietzsche y de Hans Kuhn, pero sobre todo de Friedrich Nietzsche. O sea, ¿por qué me uní a Friedrich Nietzsche? Yo no me uní porque yo lo traté de copiar, sino yo empecé a escribir otros libros y después me di cuenta lo cercano que yo estaba a Friedrich Nietzsche. Entonces me di cuenta que Friedrich Nietzsche hacía su filosofía desde el cuerpo. O sea, toda la filosofía de Nietzsche sale de su cuerpo. O sea, lo que le enseñó su filosofía y la vida era conocer su cuerpo, porque al conocer su cuerpo conoció a todo el cosmos y por eso pudo hacer su filosofía. La filosofía de Nietzsche, aunque no lo crea, que es muy importante, pero es muy crítica, nace de los instintos, o sea, de la naturaleza. Es una teoría física, y eso es algo sorprendente, porque a Friedrich Nietzsche no lo conocen como un físico, pero él decía viva la física. Y entonces plantea sus pensamientos desde la física y hace verdaderas críticas al pensamiento humano, sobre todo al pensamiento cristiano. Entonces Friedrich Nietzsche a mí me enseñó muchísimas cosas de cómo hacer filosofía con el cuerpo. Y lo que yo he hecho con el libro Los Pilares de la Vida es hacer filosofía con el cuerpo. O sea, ¿por qué nacen los 3 pilares de la vida? Los 3 pilares de la vida para mí, que son fundamentales para conocer la vida y la filosofía, es la creatividad, el pensamiento y la mesura. Esos tres pensamientos nos pueden ayudar a conocer todo lo que ha existido en el universo y en la humanidad, en el ser humano.
en los sentimientos, en las pasiones de los seres humanos. O sea, estos tres pilares, creatividad, pensamiento y mesura, nos pueden ayudar muchísimo a hacer una filosofía muy crítica. El libro, en realidad, está haciendo una crítica, pero profunda, porque está dando las bases de todo lo que ha pasado en la filosofía y da un fundamento de por qué han pasado las cosas en la filosofía. Ya tengo otros libros en el cual ya aterrizo eso, pero los pilares de la vida hablo de los tres fundamentos que nos ayudan a conocer la vida. El primer fundamento, que es la creatividad, es un fundamento que en la filosofía ha sido muy controvertido, porque la palabra creación, creatividad, es común para unos filósofos, pero generalmente no para todos. Ahora los filósofos modernos no hablan de creatividad, hablan de sentido. O sea, ¿qué es la palabra correcta para decir creatividad? Yo sigo usando la palabra creatividad porque Friedrich Nietzsche, sobre todo en su Zaratustra, nos enseña, y en su voluntad de poder, nos enseña lo que es la creatividad del universo. O sea, cómo se creó el universo, cómo se creó la Tierra, cómo se creó la vida, cómo se creó el pensamiento, cómo se creó todo lo que existe, todo lo que sentimos, cómo se creó. Entonces, la palabra creatividad no ha sido muy reconocida en muchos lugares, pero a mí se me hace una palabra sencilla para saber qué es lo que quiero interpretar. La palabra creatividad se ha manejado a través de la historia como la palabra de la creación de los dioses que crean al universo y crean todo lo que existe. Entonces, comúnmente, a través de los siglos, la palabra creatividad se le ha achacado a los dioses. O sea, los dioses han creado el universo, han creado el humano, han creado todo. Entonces, ese es el principio de la palabra creatividad. Ahora en filosofía, ya la palabra creatividad es más común, es más, porque lo que quiere decir creatividad es que las cosas cambian, que las cosas se producen, que hay un movimiento. La palabra creatividad también se puede usar como movimiento, como devenir, como energía, porque la energía, el movimiento, siempre está transformando las cosas. Entonces, la creatividad crea y cambia las cosas. Pero se podía usar otra palabra como sentido, pero realmente a mí me gusta la creatividad porque la entiende más la gente, la palabra creatividad. Entonces, la palabra creatividad ha sido fundamental y no en la física. En la física no se le ha dado lugar a la creatividad ni al mismo movimiento. O sea, si ustedes estudian algo de física, se van a dar cuenta que la física habla de fenómenos, pero no habla de esos fenómenos que crean cosas. Y crean cosas como puede ser un pollo, como puede ser un perro, como puede ser todo lo creado, todo lo que existe, lo ha creado la naturaleza. Pero entonces es una creación y la física lo habla como fenómeno. O sea, es una manera de interpretar a la creatividad. O sea, pero no le dan... El que más o menos manejó mucho la creatividad, les digo, fue Friedrich Nietzsche. Porque la voluntad de poder, que hay otro libro mío que se llama La voluntad de poder, es la creatividad de todas las cosas, pero esa creatividad no es producto de un dios o de los dioses, es producto de la misma naturaleza. La naturaleza va creando cosas, entonces la naturaleza ha creado todo lo que existe. Y eso le llamó Friedrich Nietzsche poder. Todos somos voluntad de poder, porque todos somos creativos. La voluntad de poder es la autocreación del universo y la autocreación de la vida, la autocreación de nosotros mismos. Nosotros nos estamos autocreando.
Entonces, la autocreación, la voluntad de poder de Nietzsche es muy bonita en el sentido de que nos da una idea de cómo se van creando todas las cosas. Pero yo encontré un fundamento que me preocupó mucho y que lo que estoy tratando de enseñar en las universidades, y se los planteo a ustedes, que lo planteo en el libro totalmente. O sea, hay dos cosas que a mí me preocupan de la palabra creatividad o la palabra, por ejemplo, eterno retorno. Ya no, al ratito les voy a hablar del eterno retorno porque de eso me preguntó Elmer, de la memoria, del eterno retorno. Pero la creatividad de las cosas, todo lo creativo, por desgracia, no es tan fácil, ni como lo dijo Nietzsche, ni como lo dijo la ciencia. La ciencia, todavía al mismo Albert Einstein, le preocupaba qué pasa con las cosas después de que se crean las cosas. Por ejemplo, se crea el ser humano. ¿Qué pasa con después? Entonces, el mismo Einstein, no sé si lo puedo explicar, pero el mismo Einstein no encontró la fórmula para explicarlo. Él lo que más llegó a decir es que Dios no juega los dados. Entonces, lo que le preocupaba a Einstein era por qué el universo y la vida está ordenada. ¿Por qué podemos estar aquí juntos y sentados uno a través del otro que está sentado? Acá están sentados, están cada quien en su silla, están ordenados. Si ustedes ven todos los libros de la librería, están ordenados, o sea, no están en desorden, no están en caos. No están en caos. Entonces, la creatividad, si nada más fuera una creatividad sin algo que lo controlara, sería un caos. O sea, el caos se puede, por ejemplo, si se caen los libros, hay caos. Si empiezan a gritar todos ustedes, hay caos. Entonces, el caos también se mesura, porque el caos también es orden. O sea, si se cayeran todos los libros aquí, después podríamos juntarlos, porque a pesar de que se caigan, no se caen y unos destruyen a otros, sino quedan unos encimados de otros. Entonces, también hay un orden. Entonces, el caos y el orden se mesuran. Es la palabra que yo uso, la mesura. Y en el libro, ustedes van a encontrar miles de ejemplos de lo que es la mesura. La mesura es el orden que guarda el universo. El universo está ordenado. Einstein estaba muy preocupado de que no jugaba Dios a los dados porque él conocía la mecánica cuántica. Y la mecánica cuántica, de acuerdo a los científicos, es la entropía, o sea, el desorden. Y el desorden es el caos. Pero ¿por qué están unidas las cosas? ¿Por qué no se destruyen? ¿Por qué existimos cada uno de nosotros? ¿Por qué existimos? Porque estamos mesurados, o estamos ordenados. Una manera de que el ejemplo del orden se los voy a dar en su cuerpo. Su cuerpo de ustedes está ordenado. Si yo me quitaran el corazón, se desordena, habría caos. Entonces, si mi corazón está en su lugar, a pesar de la dificultad que tiene para ligarse a todo el cuerpo, si mi cuerpo está ordenado, por dentro ustedes no se imaginan, si estudian ustedes a su cuerpo, verán lo complicado que es su cuerpo por dentro. Pero su cuerpo está ordenado. Si estuviera desordenado, no existiríamos. Entonces, si a mí me quitan la sangre, me muero. Entonces, el cuerpo está ordenado. Y ese es un ejemplo de la mesura. O sea, hay un balance de las cosas. Entonces, la palabra creatividad tiene un imperativo. El imperativo es el imperativo de Kant. O sea, el imperativo es obligatorio para toda la humanidad y para todas las cosas que existen, que las cosas se mesuren. O sea, de alguna manera se ordenen. Pero ese orden
es con movimiento. O sea, por eso hay el desorden. Si hay movimiento, hay desorden. Entonces, pero hay movimiento. Entonces, lo que Einstein debería haber entendido, bueno, yo creo que ahorita, si él viviera, no lo entendería muy bien, que a cada dados, Dios estaba ordenando los dados. O sea, los dados, a pesar de que se muevan en la mesa, están ordenados, sigue existiendo el 6, el 5, el 4, el 3, el 2, el 1. O sea, siguen existiendo los números. O sea, no se desordenan, pero también se siguen ordenando. Entonces, esa es la mesura. ¿Y la mesura de qué vino? ¿Por qué conocemos la mesura? La mesura la conocemos porque había en los griegos dos dioses muy importantes. El dios Dionisio y el dios Apolo, lo apolíneo y lo dionisiaco. Estos dos dioses griegos, para los griegos eran muy importantes, porque el dios Apolo, que tiene muchos significados, yo nomás les voy a dar uno que otro de los significados de lo que es el dios Apolo. El dios Apolo es el que ordena las cosas, el que hace que existan las cosas para los griegos. O sea, existe un libro, existe la mesa, existe mis hermanas, existen ustedes, existimos todos los coches, existe todo lo que existe. Entonces, el dios Apolo significa lo que es lo individual, lo que es la masa para los griegos era la arquitectura, o sea, era lo que existe. La masa para la ciencia es lo que es lo material. Y para los griegos lo material no se mueve. Entonces los griegos sabían que lo material también se mueve, o sea, las cosas materiales se mueven. Entonces se mueve todo el edificio. El edificio es apolíneo porque es material, pero tiene energía, pero tiene menos energía. Si ustedes ven la teoría de la relatividad de Einstein, Einstein decía que energía es igual a masa por velocidad al cuadrado. La velocidad al cuadrado es la velocidad que alcanza la energía para ser completa en el universo a la velocidad de la luz. Pero si vemos la teoría de la relatividad sencilla, energía y masa, Einstein dice energía igual a masa, y yo digo no, energía y masa. ¿Por qué? Porque existía el dios Dionisio, y el dios Dionisio es el dios del movimiento, el dios de la energía. Por eso es masa y energía. O sea, el dios Apolo es la masa y el dios Dionisio es la energía. Entonces, la masa y la energía se unen para crear lo que existe. Todo lo que existe tiene masa y energía. Todo lo que existe. Hasta el gas, por ejemplo, el gas que es casi dionisiaco, tiene masa, porque es lo que tiene más movimiento. Entonces, esto es importante porque los griegos se dieron cuenta que existía la mesura. Ellos la definieron como mesura, y yo por eso de ahí tomo el término mesura. Aristóteles decía que la prudencia era la mesura, pero el problema de la virtud de la mesura en Aristóteles era que Aristóteles veía la virtud, pero humana. Pero yo lo que veo en la mesura, que es algo muy bonito en el libro, o sea, se entiende la mesura a través del libro muy bonito, o sea, nos da un interés de lo que es la mesura. La mesura, para los griegos, no, está bien, gracias. Entonces, la mesura para los griegos era la unión del dios Apolo y del dios Dionisio, de la materia y la energía. Y de ahí saco yo la mesura. Pero
todas las cosas en el universo, estas flores están mesuradas. ¿Por qué? Porque tienen materia y tienen energía, se están moviendo. Todas las cosas en el universo tienen átomos. Todas las cosas en el universo están organizadas. Entonces, al estar organizadas, por ejemplo, una planta, sus hojas están organizadas. Si no, no existieran. Entonces, la mesura, que es la aportación que yo doy en el libro y la aportación que estoy dando para la cultura, es que la mesura está en todas las partes del universo. No hay nada que exista en el universo que no esté mesurado. Entonces, la creatividad no es solita, no hace pollos ni perros así de nada más, sino los tiene que organizar. Un perrito está organizado, o sea, tiene igual sus órganos como nosotros, está organizado. Entonces, la mesura es el orden que existe en esa. Y en el libro se dan muchos ejemplos de la mesura, o sea, de la importancia que es la mesura. Entonces, yo ya les hablé de la creatividad y les hablé de la mesura. Pero, ¿qué pasa con el pensamiento? O sea, son los tres pilares de la vida, o sea, las tres cosas que nos ayudan a conocer la vida. Por eso el libro es importante, porque el libro hace una evolución de todo lo que ha pasado en el universo. Entonces, imagínense que en 200 y pico de páginas se está dando toda la evolución que ha sucedido en el universo. Y esa evolución está forzosamente mesurada. O sea, no hay nada que exista que no esté mesurado, que no esté ordenado. ¿Qué es lo que le faltó a Einstein? Saber lo que era el orden. Supo lo que era el desorden. Por eso no le gustaba la mecánica cuántica. Pero no supo lo que era el orden. Pero él decía que había un orden galáctico. O sea, sí se daba cuenta, pero no lo desarrolló. Tampoco lo desarrolló Newton. Entonces, para mí, pues es una cosa importantísima como aportación de un mexicano. O sea, no me quiero, ya me dio muchas flores, Elmer, yo no me quiero echar flores, pero es una de las aportaciones del libro y es una de las aportaciones que yo estoy dando como filósofo. O sea, estoy dando una aportación que no existía en la humanidad y que es un nuevo conocimiento. Entonces, el libro les va a ayudar a conocer lo que es la mesura, lo que es la creatividad y algo más profundo que no me quiero meter ahorita en eso, que es el pensamiento. El pensamiento, todo mundo piensa que tenemos una cajita en el cerebro y por eso pensamos. Todo mundo le achaca al pensamiento que está solito en el cerebro, o sea, y el cerebro piensa y piensa todo lo que hacemos, pero es más sofisticado que eso. El pensamiento es energía. Entonces, la energía del pensamiento es los instintos que tenemos en el cuerpo, como los animales. Tenemos instintos. Y los instintos después se convierten en pensamientos, pero se hacen fuera del cerebro. ¿Cómo se hacen de fuera del cerebro? Lo que pasa es que los instintos son pensamientos. Los animales piensan por medio de sus instintos. Los animales tienen la característica de pensar porque tienen instintos. Entonces, todos los animales que ustedes vean en YouTube van a darse cuenta de lo inteligentes que son y lo importantes que son, o sea, los pensamientos para los animales. Pero el humano, hace 20,000 años, creó una nueva forma de pensamiento, que es la que nos rige en la humanidad. El pensamiento, yo lo llamo telaraña social y telaraña individual. El pensamiento es energía, es absolutamente, el pensamiento no está en la cajita del cerebro, está en el cerebro también como conocimiento, pero no es una cajita, o sea,
tampoco los sentimientos están en el cerebro, los sentimientos y todas las cosas están en el cuerpo. O sea, el cuerpo es el que habla y el pensamiento, el cerebro es el que ordena las cosas, o sea, las mesura, las ordena para que pueda existir. Pero ¿cómo nació el pensamiento para el ser humano? O sea, el pensamiento nació de la necesidad de podernos entender entre unos y otros. O sea, los humanos, a la hora de tratarnos de entender, creamos una manera de hacer las cosas. Entonces, por medio del canto, pues nació el pensamiento humano nació cantando. O sea, primero en el canto de los primitivos era la manera de entenderse entre unos y otros. Ese canto se empezó a hacer una especie de conocimiento general, social. Ese pensamiento no está en una cajita, está en una nube. Ese pensamiento se formó hace 20,000 años, en el cual los humanos empezaron a tratarse de entender. ¿Y cómo lograron más o menos entender? Porque no nos entendemos todavía. O sea, somos bastante tontitos y no nos entendemos, o sea, entre unos y otros. Todos decimos que nos entendemos, pero no nos entendemos. Pero ¿qué es un humano para podernos tratar de entender? ¿Qué hicimos? O sea, creamos el lenguaje. Y el lenguaje nos ayudó no a tener las seguridades de nada, pero nos ayudó a mesurar, a ordenar las cosas. Entonces el humano podemos platicar y podemos hablar porque nos mesuramos en la vida, nos mesuramos y mesuramos. Entonces se formó las culturas y eso es lo que trata el libro. El libro trata de todo lo que ha sucedido en las culturas, todo lo que ha sucedido en el universo. Y dirán, pero es un libro pequeño. Pues eso es lo bonito del libro. O sea, que el libro trae un enorme conocimiento, pero hecho como un diccionario para que la gente pueda comprender qué ha pasado en la humanidad y qué ha pasado en el universo. O sea, por eso es bello el libro, porque en el libro no llevo al radicalismo de las cosas, pero sí llego a saber por qué son las cosas, o sea, por qué son las cosas. Entonces, yo les puedo hablar del libro, no sé, ¿vamos bien? Vamos bien de tiempo, amigo. Voy a platicar de las tres preguntas que me hizo Elmer, porque una es muy manejable con el pensamiento, es la memoria. Ustedes dirán, ¿por qué se acuerdan de las cosas? Y ustedes dirán, es que yo me puedo acordar de un libro, yo me puedo acordar de una pintura, yo me puedo acordar de cosas, pero ¿por qué se pueden acordar? Entonces, según los neurocientíficos, dicen que el cerebro tiene memoria. Claro que tiene memoria, pero no tiene memoria nomás el cerebro, tiene todo el cuerpo y tiene todo el universo, tiene memoria. Entonces, la memoria no es algo que no exista, existe porque existe el pasado. Y el pasado, según Einstein, el pasado no existe, el tiempo no existe. Según Einstein, el tiempo es una ilusión. Y yo voy en contra de esa ilusión de Einstein. Voy a decirle que el tiempo sí existe y existe la memoria. ¿Por qué existe el tiempo? Porque nosotros somos un microcosmos. El cuerpo de nosotros representa toda la historia del universo. El Big Bang lo tenemos en el cuerpo, o sea, todo lo que ha existido en la historia del universo la tenemos en el cuerpo. O sea, el cuerpo tiene toda la historia y por eso podemos tener memoria, porque nosotros nos podemos recordar de todo lo que es nuestra vida. Posiblemente olvidemos muchas cosas, pero es muy fácil recordar si tuvimos una bicicleta azul o verde, si vemos una fotografía y nos acordamos de la bicicleta y nos acordamos de lo que hicimos de la bicicleta o de la motocicleta que lastima a las personas. Una motocicleta lastimó a mi hermana
Entonces nos recordamos. Entonces el pasado nunca desaparece. Por eso existe la memoria. Y el libro nos ayuda a saber por qué tenemos memoria. O sea, porque el pasado nunca desaparece. El pasado siempre existe. O sea, y esto es algo que ni los físicos lo manejan. O sea, es una otra aportación que yo estoy dando a la humanidad y espero que no me tachen de loco. Tal vez ahorita me puedan tachar de loco, pero trato yo de fundamentarlo en el libro y lo trato de fundamentar con mi vida y con lo que estoy platicando. También es muy fácil ver la memoria y ver el pasado, porque si ustedes ven las estrellas les están recordando que la luz que llegan de las estrellas aquí son luces que existieron hace miles de billones de años. O sea, esas estrellas ya existen en algún lado, pero existen en su lugar ordenado, pero nos están mandando su luz de hace muchos años. Ahí está el pasado. Este edificio no está hecho este día, ni lo hicieron ayer, lo hicieron hace unos años o hace muchos años, entonces estamos en el pasado. Si vamos a ver las pirámides de Teotihuacán o las pirámides de Egipto, estamos viendo el pasado. ¿Qué hacen los antropólogos? Los antropólogos estudian el pasado y van y buscan todo lo que es el pasado. Si el pasado no existiera, no existirían esas cosas. Entonces, si existen las cosas, es que existe el pasado. Y les voy a dar la prueba más bonita que pueden ver ustedes en YouTube, en el telescopio Waze. Pueden ver ahorita, si llegan a su casa y ven que pueden ya ver el Big Bang en televisión. O sea, algo que sucedió hace 13.800 millones de años, ya lo podemos ver en la televisión. Imagínense que el pasado de hace 13.800 millones de años lo podemos ver ahorita. Si ustedes van a la televisión, lo van a ver. Y van a ver cómo empezó esa explosión y cómo existe esa. Entonces, si no estuviéramos unidos al pasado, no existiría nada de eso. Entonces existe el pasado. Y yo, por ejemplo, en mis pláticas, sobre todo mis pláticas en YouTube, hay gente que le gusta mucho mi idea de que hablo de Einstein y del pasado, y me dicen que está padre la idea, o sea, que es muy interesante. Entonces, la memoria que me preguntaba Elmer, pues es una memoria que la tenemos todos en el cuerpo. O sea, la memoria existe, el pasado existe. Pero también existe el presente y existe el futuro. El presente es el ahora. Ahorita estamos aquí y ustedes no podrán negar nunca más en su vida que estuvieron aquí. No me lo podrán negar. A pesar que les caiga yo mal, ustedes me van a tener que soportar toda su vida, porque yo ya soy parte de su vida. O sea, ya no puedo desaparecer, aunque me quieran olvidar, ¿verdad? En alguna forma pueden recordar que estuvieron conmigo. Entonces, el pasado, el presente existe y existe. El ahora es el momento que estamos viviendo ahorita. El ahora es el momento que siempre estamos viviendo los seres humanos. Cuando salgan aquí de este lugar, van a vivir su ahora. Están viviendo su ahora. Y siempre el humano está viviendo el ahora, el ahora, el ahora, el ahora, el ahora. Entonces, el ahora es importantísimo. El ahora es eterno. El ahora se vuelve pasado, automático. Y viene el futuro. El futuro es la creatividad que yo les hablé hace rato. Es lo que va a suceder. ¿Pero qué va a suceder? Todo se va a estar autocreando. Pero todo, por obligación, se tiene que mesurar. Nada podrá existir si no se mesura. O sea, la creación no es libre. La creación. ¿Quién hizo esa mesura?
¿La hizo Dios? Bueno, los que creen en Dios, puede ser que la mesura la hizo Dios, pero si no, la naturaleza hizo la mesura de todas las cosas, o sea, el orden en todas las cosas. El libro está plagado de ejemplos de la mesura para que se pueda entender lo que es la mesura y se la pasen bien leyendo. No es fácil el libro, o sea, también se los digo, no es facilito, o sea, pero les da un conocimiento que se ahorran ustedes. Si ustedes ven los autores que yo he leído, no se la van a creer de lo que el libro contiene, de los autores que yo he estudiado, y se ahorrarán miles de libros, porque yo ya me los leí. ¿Para qué se los leen ustedes? Aquí en el libro se pueden ahorrar miles de libros, porque lo que tiene el libro es fundamento, que es lo que yo he tratado de hacer con los libros, fundamentar lo que estoy diciendo a la gente. Entonces el libro está lleno de fundamentos, o sea, de fundamentos para saber por qué existe la creatividad, por qué existe el pensamiento, por qué existe la mesura. Está fundado. Y eso me da pie a mí a hacer una crítica, que no está en el libro, en este libro, una crítica severísima a la humanidad. Pero eso ya es harina de otro costal. Y los aplausos para Gerardo en esta presentación de su libro, ¿verdad? Eso es una invitación para leerla, para leer, sumergirse en este intenso cosmos, en ese universo, en ese mar de ideas, en esas ideas donde Gerardo está debatiendo, como bien dice, ¿verdad?, con Albert Einstein. Y eso es muy interesante porque el pensamiento no se puede quedar estático, no podemos quedarnos en Tales de Mileto, no podemos quedarnos en Galileo, no podemos quedarnos en un pensamiento, sino que el pensamiento evoluciona y evoluciona gracias a, como dice Gerardo en su libro, ¿no?, a esa síntesis de las ideas en ese sentido en el que el hombre va generando, va debatiendo, va proponiendo, va refutando inclusive, ¿no? Ese diálogo que ha tenido con Alberto Einstein es primero leer a Albert Einstein, como él dice, lo leyó, lo entendió y dijo, bueno, se puede superar a Alberto Einstein en ese sentido del tiempo, el concepto del tiempo, pero también la plática, conversaciones que me imagino ha tenido Gerardo en esas largas noches de insomnio, porque una vez me decía que no dormía, pero se ponía a platicar con Federico Nietzsche en esas largas horas de insomnio, leyendo sus libros, y a partir de ahí surge este origen del pensamiento que está proponiendo en este libro, Los Pilares de la Vida. Así es, los aplausos para Gerardo.